¿Te has preguntado alguna vez qué se necesita para que un gigante caiga? No un gigante de cuentos de hadas, sino uno de carne y hueso, de esos que construyen imperios de concreto y arrogancia, y que creen que el mundo entero es su sala de juntas personal. La historia que estás a punto de escuchar trata sobre uno de esos hombres y sobre el día en que su mundo, construido sobre el miedo y la humillación, fue sacudido hasta los cimientos por la persona que menos esperaba. Es una historia sobre el poder, la dignidad y el coraje silencioso que puede florecer en el lugar más inesperado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Aquella mañana de martes, el sol se filtraba con timidez por los amplios ventanales de El Mirador del Valle, uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad de Valle Serena. El ambiente, por lo general bullicioso a la hora del almuerzo, se encontraba en un remanso de paz, con apenas un puñado de mesas ocupadas por comensales que disfrutaban de la calma matutina. El suave murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo discreto de los cubiertos y el aroma a café recién molido y panadería artesanal que impregnaba el aire. Era un santuario de tranquilidad en medio del ajetreo de la metrópolis. Pero esa paz estaba a punto de romperse. La pesada puerta de roble tallado del restaurante se abrió con un impulso seco, no con un chirrido, sino con un golpe sordo que resonó en el silencio y provocó que varias cabezas se giraran instintivamente hacia la entrada. Una tensión palpable, casi eléctrica, se apoderó de inmediato del personal. Los camareros más experimentados detuvieron su marcha. El joven anfitrión en el podio enderezó la espalda como si hubiera recibido una descarga, y en la cocina, el chef ejecutivo levantó la vista de sus preparaciones. No necesitaban ver el rostro del recién llegado para saber exactamente quién acababa de irrumpir en su santuario. El aura que lo precedía era inconfundible. Era don Ricardo Villalobos, el magnate de la construcción, un empresario multimillonario cuya fortuna era tan vasta como su ego. Desde hacía años se había autoproclamado no solo el cliente más importante del restaurante, sino el dueño virtual de cada metro cuadrado y de cada alma que trabajaba allí. Su presencia era una tormenta anunciada. Llegaba con la puntualidad de un monarca cada viernes, aunque a veces sorprendía con una visita entre semana, como en aquella ocasión. Siempre se sentaba en la misma mesa, la número 12, una discreta y privilegiada alcoba al fondo del salón con vistas panorámicas al valle, y desde allí dictaba su ley. Don Ricardo no pedía, exigía, no solicitaba, ordenaba. Las palabras por favor y gracias eran dialectos extranjeros que se negaba a aprender. Su método de comunicación era la condescendencia, y su forma de expresar descontento era una cruel mezcla de palabras hirientes y demostraciones de poder. Si un plato no cumplía con sus expectativas inalcanzables, no se limitaba a devolverlo, lo deconstruía verbalmente, humillando al chef y al mesero por igual. Si el servicio era un segundo más lento de lo que su impaciencia dictaba, su castigo podía ir desde una crítica mordaz frente a otros clientes hasta una queja directa a la gerencia, a menudo acompañada de la amenaza velada de retirar sus considerables inversiones o las de sus influyentes socios. Ese día, sin embargo, el universo parecía haber conspirado para crear un escenario diferente. Don Anselmo Navarro, el verdadero y respetado dueño del restaurante, se encontraba fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Para complicar las cosas, los empleados más antiguos y experimentados, aquellos que habían desarrollado a lo largo de los años una coraza de paciencia y sumisión para lidiar
Con el temperamento de Villalobos, estaban enfrascados en una reunión de planificación en la cocina con el chef. La única persona disponible en el salón principal era Sofía, una joven que apenas había comenzado a trabajar en El Mirador del Valle hacía 3 semanas. Sofía era diligente, respetuosa y poseía una calma que a menudo se confundía con timidez. Sin embargo, bajo esa apariencia serena, ardía un fuego de principios inquebrantables. No era conflictiva, pero tampoco tenía miedo de defender lo que consideraba correcto. Era su primer trabajo en un establecimiento de tan alta categoría, y aunque estaba nerviosa, estaba decidida a demostrar su valía. Cuando el anfitrión, pálido y con la voz temblorosa, le indicó que debía atender la mesa 12, Sofía respiró hondo y se dirigió hacia el fondo del salón con su libreta y una sonrisa profesional. Al llegar a la mesa, don Ricardo ni siquiera se dignó a levantar la vista de la pantalla de su teléfono móvil, un último modelo que brillaba bajo la luz tenue. «Tráeme un café, un expreso doble, y más te vale que no sepa a la misma agua de calcetín que me sirvieron la última vez. No sé a quién contratan en este lugar últimamente», soltó con un desdén que cortaba el aire. Sofía, sin perder la compostura, mantuvo la sonrisa y anotó en su libreta: «Claro, señor. Un expreso doble. ¿Le gustaría algo más para acompañar? Nuestro pastel de zanahoria es la especialidad de hoy», dijo con una voz clara y serena. Él finalmente levantó la vista. Sus ojos fríos la escanearon de arriba abajo con desaprobación. «¿Te he preguntado por algún pastel? Haz tu trabajo y tráeme el café. Ahora». «Enseguida, señor», respondió ella, girándose con una elegancia que desmentía la humillación del momento. Se dirigió a la reluciente máquina de café italiana, molió los granos con esmero y preparó el expreso con la técnica precisa que le habían enseñado. Se aseguró de que la crema fuera perfecta, del color avellana correcto, y lo sirvió en una taza de porcelana precalentada, colocándola en un pequeño platillo con una galleta de almendras al lado, un detalle de la casa. Minutos después, regresó a la mesa 12. «Su expreso doble, señor», anunció, mientras lo depositaba con cuidado sobre la mesa. Don Ricardo observó la taza con un gesto de exagerado desagrado. La tomó, la acercó a sus labios y dio un sorbo minúsculo. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco teatral. Y entonces, de forma abrupta, violenta e inesperada, dejó caer la taza sobre la mesa. No fue un accidente, fue un acto deliberado. La taza se volcó y el líquido oscuro y caliente salpicó por toda la superficie de la mesa de caoba, manchando el mantel de lino blanco y goteando hacia el suelo. Los pocos clientes de las mesas cercanas se giraron, sus conversaciones interrumpidas por el sonido agudo de la porcelana contra la madera. El silencio volvió a caer sobre el restaurante, pero esta vez era un silencio pesado, cargado de tensión. «Esta porquería es intomable», gritó el hombre, su voz resonando con una rabia desproporcionada. «Es un insulto a mi paladar y a mi inteligencia». Sofía lo miró, pero esta vez su mirada no era de miedo ni de sumisión. Era una mirada directa, firme, una mezcla de decepción y una fortaleza que nadie en ese restaurante le había visto antes. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora tenían el brillo del acero. «¿Está usted seguro de que el problema es el café, señor?», le dijo sin levantar la voz, pero con una claridad que obligó a todos a escuchar. «O tal vez, solo tal vez, el problema es la amargura con la que usted prueba la vida». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, incómodo, casi sofocante. Nadie, en todos los años que llevaban sirviendo a Ricardo Villalobos, se había atrevido a insinuar siquiera una crítica. La audacia de la nueva mesera dejó a todos sin aliento.
Los comensales observaban la escena con una mezcla de incredulidad y fascinación. La tensión era tan densa que, como dice el cliché, podría haberse cortado con un cuchillo de carne. Don Ricardo se levantó de golpe, la silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Su rostro, normalmente pálido, estaba ahora de un rojo intenso, una máscara de furia contenida a punto de estallar. «¿Tú sabes quién soy yo?», siseó inclinándose sobre la mesa. «Todos aquí me sirven como se debe, con respeto. Tú no tienes ni la más remota idea de con quién te estás metiendo, mocosa insolente». Pero Sofía no retrocedió ni un centímetro. Se mantuvo erguida con el rostro sereno, casi impasible. «Y usted, señor, no tiene idea de con quién se ha topado hoy», respondió, su voz firme como una roca. Por primera vez en mucho tiempo, muchos de los presentes, tanto empleados como clientes, sintieron una oleada de admiración. Alguien, por fin, se atrevía a enfrentar al tirano. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal y el tipo de historias que contamos, no olvides suscribirte a Cuentos que Enamoran y activar la campanita para no perderte nuestros videos diarios. Y si esta historia te está gustando, dale un like para que lo sepamos y déjanos un comentario contándonos qué te parece el coraje de Sofía. «Esto no se va a quedar así», vociferó el millonario, su voz retumbando en el local. En ese preciso momento, alertados por el escándalo, varios empleados, incluido el maitre, salieron apresuradamente de la cocina. Uno de ellos, un camarero mayor llamado Javier, que conocía a Villalobos desde hacía una década, se acercó con una expresión de pánico, intentando calmar la situación. «Don Ricardo, por favor, 1000 disculpas. Le ruego que nos disculpe. La chica es nueva. Es evidente que no entiende nuestros protocolos ni cómo tratamos a nuestros clientes más valiosos como usted. No volverá a ocurrir». Luego, se giró hacia Sofía con una mirada de reproche. Al escuchar esas palabras, Sofía sintió una punzada de traición. No era solo el cliente abusivo el que la atacaba, sino también el propio sistema que la empleaba, un sistema que prefería arrodillarse ante el poder y el dinero en lugar de defender la dignidad de sus trabajadores. Ricardo Villalobos volvió a sentarse, pero esta vez con una sonrisa torcida y malévola en los labios. Disfrutaba de la sumisión. «¿Saben qué? Hoy me vas a conocer bien, muchachita», dijo, señalándola con el dedo. «Y te aseguro, te doy mi palabra, que este será tu último día, trabajando aquí, y probablemente en cualquier otro lugar decente de esta ciudad». Dijo esto mientras sacaba su teléfono de nuevo y comenzaba a escribir un mensaje, sin duda dirigido a don Anselmo, el dueño. Sofía tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago, pero se mantuvo firme, con la barbilla en alto. No era la primera vez que se enfrentaba a alguien que se creía superior a los demás por su estatus social, pero nunca en su vida había sentido tantas miradas clavadas en ella. Eran una mezcla de pena, admiración silenciosa y, sobre todo, miedo. Los demás empleados temían las repercusiones que la osadía de su compañera pudiera tener para todos. Fue entonces cuando una mujer elegante, sentada unas mesas más allá con su marido, se levantó con decisión. Se acercó a Sofía, le tomó la mano con suavidad y le dijo en voz baja pero firme: «No dejes que te doblegue. Has hecho lo que todos nosotros hemos querido hacer durante años. Ya era hora de que alguien pusiera a ese hombre en su lugar». Sofía la miró y asintió, un pequeño gesto de gratitud que le dio un nuevo aliento. Pero justo en ese momento, la voz de Villalobos volvió a estallar. «Que alguien saque a esta insolente de mi vista ahora mismo, o lo haré yo mismo y no me haré responsable de las consecuencias». El escándalo había alcanzado un punto crítico, imposible de ignorar. Varios clientes, discretamente, comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos móviles, intuyendo que estaban presenciando algo fuera de lo común. Don
Ricardo se levantó de nuevo, esta vez con una fuerza renovada, y caminó con paso decidido hacia el mostrador principal. Golpeó la superficie de mármol con el puño cerrado, haciendo que la empleada de caja diera un respingo. «Exijo hablar con el dueño. Ahora», gritó. El encargado de turno, un joven llamado Mateo, se acercó con cautela. «Señor Villalobos, don Anselmo no se encuentra en la ciudad en este momento, pero si desea, puedo tomar su queja», intentó explicar. Ricardo soltó una carcajada seca y despectiva. «¿Tu queja? ¿Crees que esto es una simple queja? Entonces llamaré a sus superiores, a los socios, a quien sea necesario. Nadie, absolutamente nadie, me trata de esta manera y conserva su empleo. Me aseguraré personalmente de que esta mocosa no vuelva a servir ni un vaso de agua en su vida». En ese momento, Sofía, ya con la blusa de su uniforme manchada por las salpicaduras de café y los ojos brillosos por la tensión, pero sin una sola lágrima, respiró hondo, dio un paso al frente y dijo, su voz resonando con una dignidad inquebrantable: «Si va a intentar destruirme, hágalo de frente, pero no espere que me quede callada mientras lo hace». Y justo cuando parecía que la situación se saldría completamente de control, que la violencia verbal daría paso a algo peor, una voz en la entrada del restaurante detuvo el caos en seco. Una voz que no era alta, pero que tenía un peso y una autoridad que silenció a todos al instante. La voz que se escuchó desde la entrada era grave, calmada y firme. «Se puede saber qué está pasando aquí». Todos, sin excepción, voltearon al instante. En el umbral se encontraba un hombre mayor, de unos 70 años, vestido con un impecable traje de lino gris claro. Se apoyaba con elegancia en un bastón de madera de ébano con empuñadura de plata tallada. No tenía una presencia física imponente como la de Ricardo, pero su sola llegada provocó que los empleados más veteranos enderezaran la espalda y adoptaran una postura de respeto casi reverencial. «¿Qué es todo este escándalo?», preguntó de nuevo con un tono seco, sus ojos azules recorriendo la escena con una agudeza que desmentía su edad. Ricardo Villalobos palideció por un segundo. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una incredulidad momentánea. Ese hombre era don Anselmo Navarro, el verdadero y único dueño de El Mirador del Valle. Pero más importante aún, había sido el mentor empresarial de Ricardo hacía más de 20 años. El hombre que le había dado su primera gran oportunidad y le había enseñado los fundamentos del negocio. Lo que casi nadie en ese restaurante sabía, ni siquiera el propio Ricardo, era que don Anselmo llevaba semanas recibiendo informes preocupantes de su gerente sobre el comportamiento cada vez más tiránico de su antiguo protegido. De hecho, había adelantado su regreso precisamente para observar en silencio y de primera mano cómo se comportaba Ricardo en su ausencia. Recuperando parte de su arrogancia, Ricardo intentó justificar el escándalo. «Anselmo, qué bueno que llegas. Esta mesera nueva, buscó la palabra con desprecio. «Me ha faltado el respeto de una manera intolerable. Tú sabes que este lugar siempre me ha tratado como me merezco, como un rey. No entiendo cómo puedes permitir que tu personal se comporte con esta...». Pero el viejo lo interrumpió con un gesto seco y autoritario de la mano. «Ricardo, siéntate». El tono no fue una petición, fue una orden innegociable. El silencio que se instaló fue aún más profundo que antes. Todos los ojos estaban fijos en la escena. Ricardo, por primera vez, pareció dudar. Finalmente, con el rostro contraído por la humillación, retrocedió y se desplomó en la silla más cercana. Sofía, aún sin entender del todo quién era ese hombre, pero reconociendo la autoridad que emanaba, se mantuvo de pie, con la dignidad intacta, pero preparada para recibir el castigo que seguramente vendría.
Don Anselmo se giró lentamente hacia ella. Sus ojos, a diferencia de los de Ricardo, no la juzgaron, sino que la evaluaron con una calma sorprendente. —¿Usted es la nueva mesera? —preguntó. Ella asintió, incapaz de hablar. —Gracias —dijo él con sencillez—. Gracias por su valor. Por favor, continúe en su puesto. Esa frase, aunque breve, cambió por completo la atmósfera del lugar. Fue como si una ventana se abriera en una habitación cerrada, dejando entrar aire fresco. Ricardo no lo podía creer. Se levantó de nuevo, la furia superando la humillación. Apuntó con un dedo tembloroso hacia Sofía. ¿La vas a respaldar a ella, después de todo lo que he hecho por ti? He invertido miles, cientos de miles en tus negocios. He traído a decenas de mis clientes más importantes a este mismo restaurante. Ella no es nadie, es solo una mesera cualquiera. Don Anselmo se acercó a él lentamente, su bastón marcando un ritmo pausado y deliberado sobre el suelo. —¿Y tú, Ricardo? —dijo sin perder la compostura—, has olvidado lo más importante que intenté enseñarte, el respeto. Esta joven, en los pocos minutos que lleva trabajando aquí, ha demostrado más integridad y carácter que tú en los últimos 5 años que llevas viniendo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. No me importa cuánto dinero traigas a mi negocio si lo haces a costa de humillar a las personas que trabajan para mí. Mi personal es el corazón de este lugar, y su dignidad no tiene precio. El rostro de Ricardo se endureció, pasando del rojo de la ira al pálido de la derrota. Por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta. Estaba atrapado en su propia soberbia, expuesto frente a todos los que antes le temían. En ese momento se escucharon unos aplausos discretos desde una de las mesas. Pronto, otros clientes se unieron, creando una pequeña pero significativa ovación. Los empleados intercambiaron miradas de incredulidad y un inmenso alivio. Sin embargo, Ricardo Villalobos no era un hombre que aceptara la humillación tan fácilmente. Esto es una traición, Anselmo, siseó con veneno. Tú sabes lo que valgo en esta ciudad, el poder que tengo. Voy a destruir este lugar. Haré que te arrepientas de esto. Nadie me habla así, ni tú, ni mucho menos esa sirvienta. Fue entonces cuando don Anselmo, ya cansado de la escena, levantó la voz por primera vez, y su tono, aunque no era un grito, resonó con una autoridad final. «Basta, Ricardo. Si cruzas esa puerta con esas amenazas en la boca, no vuelvas a pisar ni ninguno de mis otros negocios. A partir de este momento, estás vetado, permanentemente». Se acercó un paso más, su mirada fija en la de Ricardo. «Y te lo advierto, tu reputación ya no está en mis manos. Está en las manos de todas estas personas que hoy, por fin, han visto quién eres en realidad, y en las de esos teléfonos que no han dejado de grabar». Ricardo miró a su alrededor y vio los pequeños puntos rojos de las cámaras de los móviles apuntándole. La rabia se transformó en pánico. Giró sobre sus talones con furia, empujando una silla a su paso que cayó con estrépito. Salió del restaurante sin mirar atrás, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Varios clientes lo siguieron con la mirada, algunos incluso grabando su ignominiosa salida. Sofía seguía de pie, temblando ligeramente, sin saber si debía sentirse aliviada, victoriosa o aterrada por las posibles consecuencias de lo que acababa de ocurrir. Don Anselmo se acercó a ella con una sonrisa amable. «Señorita, por favor, acompáñeme. Siéntese un momento». La guió a una mesa tranquila en un rincón. «Sé que ha sido un día muy duro y que no esperaba enfrentar algo así, pero le prometo una cosa. Mientras yo esté aquí, nadie, absolutamente nadie, volverá a levantarle la voz de esa manera». Las palabras de don Anselmo, cargadas de sinceridad y respeto, llegaron al alma de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo,
En un entorno laboral, se sintió protegida, vista y, sobre todo, valorada, no por su capacidad de obedecer, sino por su coraje para ser digna. Pasaron unos días. Tal como había predicho don Anselmo, la noticia del escándalo en El Mirador del Valle corrió como la pólvora por toda la ciudad de Valleserena. Los videos grabados por los clientes se volvieron virales en las redes sociales. Mostraban el momento exacto en que Sofía, con su calma desafiante, enfrentaba al poderoso millonario y la posterior humillación de éste a manos de don Anselmo. La gente comentaba por miles, aplaudiendo la valentía de la joven mesera y celebrando la lección de humildad que había recibido Villalobos. El restaurante, lejos de perder clientes por el veto a un hombre tan influyente, se llenó más que nunca. Una ola de curiosidad y solidaridad atrajo a nuevos comensales. Muchos querían conocer en persona a la mesera que domó a la bestia, como la apodaron en un periódico local. Algunos llegaban con flores para Sofía, otros simplemente le dirigían palabras de apoyo y admiración al pasar por su lado. Sin buscarlo ni desearlo, Sofía se había convertido en un símbolo de dignidad y resistencia para muchos trabajadores que sufrían abusos en silencio. Una semana después, Ricardo Villalobos intentó organizar una cena de negocios para limpiar su imagen, pero varios de sus socios más importantes declinaron la invitación con excusas poco convincentes. Su arrogancia, expuesta públicamente, le había cerrado más puertas que cualquier error financiero que pudiera haber cometido en su carrera. Su imperio, de miedo, se desmoronaba. En cambio, a Sofía, don Anselmo la llamó a su oficina. Le ofreció el puesto de coordinadora de servicio al cliente y jefa de capacitación para el nuevo personal, algo que ella jamás habría imaginado. «Este lugar no necesita sumisión, Sofía», le dijo don Anselmo. «Necesita integridad, empatía y valentía, y usted tiene de sobra esas cualidades. Quiero que enseñe a los nuevos empleados no solo a servir una mesa, sino a hacerlo con la dignidad que usted demostró». Ella aceptó, no tanto por el ascenso o el aumento de sueldo, sino por el profundo significado que había detrás de esa muestra de confianza. Ahora, cada vez que un cliente cruza la puerta de El Mirador del Valle, lo hace sabiendo que entra en un lugar donde la prepotencia y los abusos no tienen cabida, un lugar donde el respeto es el primer plato del menú. Y aunque Sofía sigue siendo en esencia la misma joven sencilla que llegó buscando un empleo honesto, nadie en la ciudad olvida el día en que una mesera se levantó con la frente en alto frente a un hombre al que todos temían, porque hay gestos silenciosos y palabras dichas en voz baja que no necesitan gritar para cambiarlo todo. La historia de Sofía y don Ricardo se convirtió en una leyenda urbana en Valleserena, un recordatorio constante de que las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad son valores que al final del día siempre deben ser innegociables. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas.